la patología, ¿no? O sea, el mecanismo por lo que se produce los trastornos. Eso es lo que se trata. Los casos moderados o cerrados de estenosis mitral pueden seguir dos cursos anatomoclínicos diferentes. Quiere decir que hay dos tipos de evolución. Son los casos moderados o cerrados, o sea, los más graves. Uno, se forma barrera esclerosa entre capilares y alveolos, por eso el edema agudo de pulmón en la estenosis mitral es más bien precoz que tardío. ¿Entendieron? No, no. Les veo. Y deberían entender. Para eso se imaginan el árbol bronquial, capilares por los bronquios, bronquiolos, primero, segundo, tercer orden y alveolos. El alveolo con su endotelio entra el aire y difunde hacia la sangre, hacia la hemoglobina, y de ahí el CO2 entra al alveolo, ¿no? Y en la expiración sale el CO2, entra nuevamente al aire. ¿Cuánto por de porcentaje de oxígeno tiene el aire? 21%. 21%. ¿Y qué más tiene? Nitrógeno. Nitrógeno, 70%. 10% otros gases. Entonces, se forma barrera esclerosa entre capilares y alveolos. Eso es lo que después nosotros llamamos hipertensión pulmonar. Se enduran las paredes de los capilares y de las arterias arteriolas del pulmón. Se enduran. Eso dice barrera esclerosa. Por eso el edema agudo del pulmón no es tan frecuente ya en las etapas finales. Porque ya está dura la pared, ya no es semipermeable como normalmente es. Entonces ya no fluye, no sale líquido, no va el líquido para afuera. Y generalmente en el edema agudo del pulmón salen las proteínas también. Por eso es que las personas tosen y sacan una expectoración filante, ¿no? Como baba. Eso es proteína. Es como el huevo, la clara del huevo, filante. El lunes tuve una reunión en la Mutual y después tuvimos un churrasco. Me senté con un amigo al lado que jugaba en el mismo equipo que mí. Y cuando llegó al otro lado de la mesa, no lo distinguió al que estaba y era amigo de él. Entonces yo dije, ¿qué te pasa? Diabetes. Ya tenía problemas con y presión alta que tenía. Y su diabetes no estaba viendo por la... Ahí charlamos. El viernes, creo, me llamó su hijo porque estaba en la posta de Lazareto con una saturación de 70%. Y según el médico estaba con estertores crepitando. Edema agudo del pulmón. Probablemente. Le dije, ya, en este momento ambulancia a un hospital de tercer nivel. Intubado. Se murió. Esa es la vida. Entonces, se forma barrera esclerosa entre capilares y alveolos, por esto el edema agudo del pulmón en la estenosis mitral es más bien precoz que tardío. 2. Esa es una forma de evolución, la primera. En 25% de casos se observa gran aumento de la presión arterial pulmonar de modo desproporcionado a la presión de venas pulmonares o aurícula izquierda y se debe a vasoconstricción arteriolar pulmonar, aumento de la resistencia vascular pulmonar. Entonces, ¿se recuerdan de la hipertensión maligna? Más o menos. Que hay una vasoconstricción mayor en 25% de los casos. O sea, la evolución, como en todo, no es igual siempre, ni en todas las personas, ni en todas las edades, ni en las patologías relacionadas. Entonces, pero lo más frecuente es que hayan estos dos tipos de evolución. E intermedios pueden haber varias también, ¿no?
En 25% de los casos se observa gran aumento de la presión arterial pulmonar de modo desproporcionado a la presión de venas pulmonares o aurículo izquierdo. O sea, la presión pulmonar es mayor que en las venas y que en el aurículo izquierdo. ¿Y por qué dice venas y aurículo izquierdo? Porque generalmente la presión viene de allá, ¿no? ¿Se recuerdan? Viene del lado izquierdo. Entonces, estas, aurículo izquierdo y venas, deberían tener presión alta para que haya relación con la arteria pulmonar. Sin embargo, la arteria pulmonar es la que tiene mucho más presión que las venas y el aurículo izquierdo, desproporcionadamente. Se debe a la vasoconstricción, como una reacción de la arteria. Yo estoy sin la colita. Esta resistencia vascular puede ser reversible o irreversible, más en adultos jóvenes con estenosis mitral moderada o cerrada. Hay aumento importante de la presión arterial pulmonar con sobrecarga del ventrículo derecho e hipertrofia. Entonces esta resistencia vascular, especialmente la vasoconstricción, puede ser reversible porque no hay lesión de la pared todavía. Y hay aumento importante de la presión pulmonar con sobrecarga del VD e hipertrofia. Eso ya es una consecuencia. Tenemos hipertensión aquí, sistémica o pulmonar. Consecuencias, repercusión en la bomba. ¿Quién empuja la sangre? A través del vaso. O el ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho. ¿Qué pasa con los ventrículos? Se van a hipertrofiar primero y después se van a dilatar. Esa evolución es natural en los dos lados. O sea, la hipertensión pulmonar funciona como si fuera la hipertensión arterial sistémica en el lado izquierdo. Lo mismo. Cuando la presión arterial pulmonar llega a 50 milímetros de mercurio, normalmente es entre 12 y 20, 12 y 18. Pero llega a 50 milímetros de mercurio de presión pulmonar o más, se presenta la insuficiencia cardíaca derecha. O sea, es un parámetro para decir que hay insuficiencia cardíaca derecha, con disminución del gasto cardíaco. El aumento de la resistencia vascular previene que las presiones capilares se eleven demasiado y por tanto evitan el edema agudo del pulmón por la insuficiencia cardíaca derecha. Yo tengo un ventrículo izquierdo con dificultades, pero tengo un ventrículo derecho que también tiene problemas por la resistencia pulmonar. Ya el ventrículo izquierdo le produjo retrógradamente problemas al de derecho. Y ese derecho está hipertrófico. Pero llega un momento en que ya no puede hipertrofiarse más y se dilata. Se dilató y mejoró el lado izquierdo. ¿No? ¿Por qué? La insuficiencia derecha hace que ya ese pulmón no reciba tanta sangre, más la que le queda porque está la velocidad de sangre del pulmón hacia el lado izquierdo está dificultada porque hay presión por encima de la válvula mitral. Entonces, si yo aquí tengo menos bomba, ya no voy a hacer presión sobre el pulmón. El pulmón ahí es el órgano que está recibiendo el impacto de la circulación que no va para adelante y de la circulación que le empujan del otro lado. Entonces, va a explotar. Y ahí el edema agudo del pulmón. Entonces, cuando entre falencia el ventrículo derecho, disminuye la posibilidad de edema agudo del pulmón, pero el paciente empeoró, porque ya hizo insuficiencia derecha. ¿Entendieron? Por eso es solo al inicio que da edema agudo del pulmón. Generalmente, pero no en la primera etapa, porque en la primera etapa casi no hay síntomas. Doctor, si ya hay una presión alta en el pulmón y ese ventrículo derecho está hipertrofiado, pasa un poco de sangre, pero el poco de sangre que logra pasar, aún así lo va a dañar al pulmón. Es porque hay vasoconstricción, hay hiperresistencia, pero es que al principio
ese pulmón, esos vasos, reciben bastante cantidad de sangre. Primero porque no avanza casi. Y segundo porque el BD tiene que empujar. Entonces se llena más el pulmón. Y la presión que hace hidrostática de la sangre sobre las paredes las lesiona. Ya. Cuadro clínico. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que observamos? ¿Qué es lo que siente el paciente? Síntomas. No hay síntomas en la fase leve. No hay síntomas. ¿Cómo hacemos diagnóstico entonces? ¿Quién sabe? Auscultando ¿Qué auscultamos? la válvula. Soplo, soplo, soplo. Auscultamos soplo. ¿Qué soplo? Depende, hay sistemas así, ¿no? A ver. ¿Cómo sería? ¿Qué soplo auscultamos en la estenosis mitral? No, Diastólico. ya lo vamos a ver ahorita, pero a ver, razonando. Diastólico. Diastólico, pero ¿en qué fase de la diástole? ¿Y por qué? Protodiastólico. Protodiastólico, ¿por qué? Por el paso de la sangre, como hay estenosis, entonces el flujo tiene resistencia, ¿me puede decir? O lo que entra, digamos, de manera más Pero, ¿qué se llama eso? choque de la sangre en las paredes. Llenado rápido ventricular, tiene que saber ciclo cardíaco. Llenado, durante el llenado rápido ventricular. ¿Por qué se produce el llenado rápido ventricular? Por la apertura de la válvula. ¿Por qué? Por gravedad. Por la diferencia de Diferencia de presiones. presiones, por favor. Eso es lo que tiene que ir razonando. Presiones, volúmenes, presiones, volúmenes. Las válvulas se abren porque hay presión mayor en un lado, se cierran porque hay presión mayor en el otro lado. Viene el flujo, viene la contracción de uno, se relaja el otro. Entonces, ¿qué más? Hay el soplo, ¿qué más tiene? Doctor, los síntomas generalmente aparecen después, pero ¿cuánto tiempo es después? Depende de eso, se puede hacer ese del New York que usted me dijo. Hay 4 fases dependiendo su... New York Heart Association. Exactamente. Si es muy agudo, sí, agudo. De la disnea. Cualquier insuficiencia cardíaca. ¿Qué más? Ciclo cardíaco, chicos y chicas. ¿Qué hay después de llenado rápido? Vaciado. Contracción auricular. Contracción auricular. Primero llenado rápido, después contracción auricular. ¿Cuánto dijimos que es el volumen que pasa de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo? 20 a 30%. Ese es el llenado rápido, la contracción auricular. Eso también suena. Entonces tenemos 2 tipos de soplo. Durante la llenado rápido y durante la contracción auricular. Entonces, es más que todo mesodiastólico y telediastólico. Hace como redoble de tambor. Trutu, 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 trutu. Nada que luptu, 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 luptu. ¿Quién inventaría ese luptu? Dios mío. Hay otro que es puntac, ¿no? Tunta es lo mejor, la mejor onomatopeya, porque usted puede también nombrarla, repetirla. Lupdup, lupdup. Es más difícil. Lupdup, lupdup, lupdup. Ese ruido, ¿no? Lupdup, lupdup, lupdup. Tuntata, 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 tuntata. Tercer ruido. Cuarto ruido. Tutunta, 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 tutunta. No, lupdup. ¿Cómo?
Look. Yo no le daño. Que usan en Estados Unidos, creo que es Kentucky y Tennessee. ¿Qué usan cuál? Esos nebotecnios, digamos. ¿El Kentucky. Look? Ajá. Pero Kentucky. claro, se han dejado influenciar por otros. Mejor es nuestro tuntana. Tiene más estilo. ¿Cómo es la onomatopeya del tercer ruido? Con el tunta. Tercer ruido, tuntunta, ¿sí bien? Tuntata. Tuntata. Ah, ya. ¿No? Tuntata. Ese. ¿Y qué es el galope? Definición de galope. Yo he preguntado galope y me han dicho, es cuando el caballo corre. ¿Y qué es el soplo? Es cuando se escucha. Bonita la respuesta, pero no era eso. Galope, no saben qué es galope. ¿Qué es un soplo? Doctor, creo que el galope se refería a esa fuerza que hace la sangre en la cámara cardíaca. Hay que definir en este caso ya. Definición quiero, específica. ¿Qué es un soplo? ¿Paso qué? De la sangre. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Hacia los ventrículos. No, eso es No, por normal. fuerza. Es el paso de la sangre de una cavidad a otra cavidad por una zona más estrecha, generalmente causando turbulencia. Simple, ¿no? Soplo ya. Semiología. Semiología no es cardiología. O sea, llegan a la cardiología con mucha deficiencia. Y aquí ya se razona. Y para razonar hay que tener bases. ¿No? Bases como razonar. Si no hay bases, ¿cómo vamos a razonar? Y la medicina es eso, no es porque sea cardiología nomás. La medicina es razonamiento lógico. Tengo esto. Esto más esto, más esto, más esto. No siempre es esto. Puede ser esto. Esto otro, digamos. Bueno, estenosis mitral moderada, generalmente 10 a 20 años del brote inicial de evolución de fiebre reumática puede presentarse disnea de esfuerzo. A veces se inicia con edema agudo por esfuerzo físico o fibrilación auricular con respuesta ventricular alta, como tenía este señor. Me ha preocupado, lo voy a llamar. Yo le haya hecho ahí una digoxina endovenosa, pero ¿y si hace una parada? Por querer hacer el bien, yo, médico, cardiólogo con experiencia, ¿no? Lo mató al paciente. Chao, para siempre, Omar Ganadilla ya no hizo nada bien en toda su vida. Pero ven los que no me quieren. Ese es un burro. ¿Cómo va a hacer eso? Como un amigo que hizo una endoscopía gastroenterólogo a una chica que dicen de unos 6 años, 7 años, hija de una enfermera que le pidió por favor. Yo le dije, no puedo porque mi endoscopio no es para mí. Pero date por favor, le hizo, perforó el esófago. Tendría que llevar para Argentina, que era pura. Llegaron, le hicieron juicio. Le hicieron juicio. Y cuando el policía fue a dejar la citación, se entró a su consultorio y se suicidó. Médico bueno, porque si fuera un pícaro, no hacía nada, no le suicidaba. Y después otro colega, también un señor ginecólogo, tenía a su enamorada en el hospital, perdón, y le hizo, creo, cirugía estética, los senos, y se murió. Mala suerte.
se suicidó. Entonces, hay que, aunque yo quiera hacer el bien, me dé pena, tengo que pensar en mí también. No por mí, sino porque muchos pacientes me necesitan. Aunque los estudiantes no me necesitan, no quieren que yo me vaya. Yo sé, pero me voy a quedar todavía. Pueden presentarse disnea de esfuerzo. El esfuerzo, ustedes saben que disnea de esfuerzo, hay diferentes tipos de esfuerzo, ¿no? Leve, moderado y severo. Entonces, de esfuerzo dice aquí, ¿no? Digamos que es la zona naranja. A veces se inicia con edema agudo de pulmón. O sea, en esta etapa, cualquier esfuerzo importante, brusco, puede ocasionar edema agudo de pulmón. El paciente, digamos, normalmente casi no va a sentir síntomas. Casi. Hasta ese momento quizás no fue al médico. Pero hace un esfuerzo importante, especialmente con los brazos, y ¡pam! Edema, y se muere. El edema agudo de pulmón consolidado, 90% de letalidad. O fibrilación auricular con respuesta alta, como tenía este señor. Yo lo escuché y pocas veces he escuchado una frecuencia tan rápida, 180 parece, por momentos, ¿no? Que los que estaban ahí, los internos, escucharon. No van a escuchar nunca más. Exploración física. Pasaron los síntomas, vamos al examen físico. Inspección, solo en la estenosis mitral grave, en la insuficiencia cardíaca derecha con disminución del gasto cardíaco, vamos a encontrar estos síntomas. En la estenosis mitral grave, en la insuficiencia cardíaca derecha, frialdad cutánea, María Belén. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Frialdad cutánea y cianosis periférica. ¿Por qué frialdad cutánea? Generalmente. Porque no hay una buena perfusión. Vasoconstricción porque le está faltando al cuerpo, el gasto cardíaco está disminuido por la estenosis. En este caso sí, no es porque haga frío. Es generalmente un shock. Cianosis periférica quiere decir que hay una disminución de la hematosis, ¿no? De llenado capilar. No, del intercambio gaseoso pulmonar. O porque la circulación está muy lenta. Entonces las células sacan mayor cantidad de oxígeno y hay aumento del CO2 y la sangre se vuelve morada, o sea, con menor cantidad de oxígeno. Eso es por bajo gasto y también porque el corazón ya está muy congestionado, ya está llegando a un edema. Por eso es el bajo gasto, o el corazón, algún problema. En la cara, coloración rojo azulada, mejillas, alrededor pálido. No se ve mucho aquí también porque la mayoría somos morenos, pero una persona blanca se ve rojo aquí como si se hubiera puesto ese colorante que se pone, urucú. Yo me recuerdo de la chica que nos mostró el profesor de semiología en esa época, las chapetas malagas. Chapetas. Una chica de unos 15 años, blanquita, rojito esto de aquí. Hasta ahorita me acuerdo. Hace poco tiempo me acuerdo. Y edemas, hepatomegalia, disnea de reposo, taquipnea y respiración superficial. ¿Por qué la hepatomegalia? Porque hay un reflujo retrógrado. El hígado igual está congestionado, la sangre está extravasándose. Está yendo muy hacia allá, antes que eso. Es que hay un aumento de presión. Por la insuficiencia cardíaca derecha. Bueno, Y si hay insuficiencia cardíaca derecha,
¿Qué es lo que ha habido para que haya esa congestión venosa periférica? Dentro del proceso que ha habido de izquierda a derecha, ¿qué es lo que detona eso? Aumento del volumen. Cuando dijimos que después de esto ya el corazón derecho va a tener todo eso. La insuficiencia tricúspide. Mientras no hay insuficiencia tricúspide, no hay la insuficiencia venosa. Porque no hay reflujo. En el momento que se dilata, dice, y se dilata el anillo, irritación yugular, así. Dentro de ese proceso crónico estoy hablando, ¿no? De izquierda a derecha. A veces se palpa el chasquido de apertura mitral y el soplo diastólico. ¿Qué es chasquido? ¿Escucharon en sus clases de semiología con la doctora Panoso o con el doctor Arce? ¿Escucharon que era chasquido alguna vez? Los ruidos cardíacos tienen esa vibración cuando las válvulas, ¿qué hacen? Se cierran. Cuando se abren, ¿suenan o no? No suenan, pero aquí suenan. Patológicamente suenan. En este caso suena. Y ese es el chasquido de apertura. La válvula dijimos que estaba así, digamos. Y viene la presión mayor ya en la aurícula y se abre. Entonces, hace así, brrr, chasquido. Chasquido de apertura. A veces se palpa el chasquido de apertura mitral y el soplo diastólico. ¿Cuándo se palpa un soplo? ¿Cuándo uno lo palpa? ¿O por qué lo siente? Semiología. No puedo decir que mis colegas no hicieron un buen trabajo. Deben ser ustedes que no leyeron. Se palpa cuando el soplo tiene una intensidad mayor a 3 cruces en 6. Ahí se palpa. Ustedes tienen que ejercitar también la palpación de la punta del corazón para saber dónde está esa punta. Y si el corazón está grande, en la palpación ya pueden sospechar. Es incómodo palpar a una mujer, ¿no? Incómodo por la mama, a veces las mamas son muy grandes, ¿no? Y además, pero se palpa aquí abajo, ¿no? No se palpa así. ¿De la segunda manera, doctor? La mano se palpa sobre. Se palpa así, si es aórtico, así, si es pulmonar, así. Y ya uno tiene clínica, ¿no? No espera el eco. Doctor, ¿ese es el prémito? ¿El soplo palpable? Eso es el prémito. Auscultación. 3 signos básicos. Aquí está la auscultación de la estenosis mitral. 1. Primer ruido intenso y seco. ¿Por qué el primer ruido es intenso y seco? Ya vamos a ver también la explicación. Mis diapositivas tienen mucho texto, creo yo tengo que poner un poco más de imágenes. Pero te las hice así porque así quizás ustedes al leer entienden más. Porque si les pongo poco texto van a tener que ir a leer el libro. ¿No? Entonces, imagen ustedes pueden tener en cualquier lugar, en el celular. Primer ruido intenso y seco. ¡Pum! O ¡tum! O ¡lup! ¿No? ¿Por qué? Se cerró la válvula. ¿Qué válvulas se cerraron? Las aurículo-ventriculares. En este caso la mitral es la que suena más. Porque la otra teóricamente está bien.
¿Y por qué es intenso y seco? Porque demasiada presión en el ventrículo. Segundo, chasquido de apertura mitral. Chasquido de apertura. 3, soplo mesodiastólico y presistólico, que ya hablamos, ¿no? Ya sabemos por qué. Hermoso es este tema, ¿no? Es un tema bastante emocionante. El primer ruido intenso y seco se debe a la prolongación del flujo auriculoventricular por la estenosis mitral. Y la contracción ventricular sorprende a la válvula totalmente abierta. Ahí no le crean, porque no está totalmente abierta. No es que está así y sorprende totalmente abierta. Ni que estuviera así, pues. ¿No? Ella estaba así y se bajó nomás, ¿no? Cuando abre. Entonces, cuando llega la presión a un nivel en el ventrículo y disminuye la aurícula porque pasó la sangre, entonces ¡pum!, sube, como una carpa, digamos, que está aquí, y vibra. La vibración es la que se escucha, ¿no? Si la válvula es muy rígida y calcificada, el ruido está apagado o si hubiera insuficiencia mitral asociada. O sea que esto que nosotros estudiamos no es algo absoluto, no lo va a encontrar siempre en todos los pacientes. Pero si el docente dijo de que yo tenía que escuchar eso, no. Pero depende de la evolución, en qué etapa ustedes la están viendo, en qué etapa la están auscultando. Porque si ya está muy dura, ya casi ni se mueve, ya no va a vibrar, ya no va a tener ese ruido. Y también cuando hay insuficiencia mitral, porque disminuye la presión, porque hay como un escape de sangre hacia la aurícula. Entonces ya no hay la misma presión que la empuja la válvula. 2. El chasquido o clic de apertura. ¿Qué es? Es breve y seco de alta vibración, se oye tras el segundo ruido. En la mayoría de las estenosis más o menos puras y no calcificadas. Se debe a vibración de la válvula en su detención brusca y repentina de la válvula mitral esclerosada. Está explicado, ¿no? Ya lo expliqué eso. ¿Entendieron? ¿Alguna pregunta sobre eso? Lo de atrás escucha. No se escucha, padre. Yo no tengo la culpa si no escucha porque acá y así. Perdón, ¿esto tiene que ver algo con la insuficiencia aórtica, el chasquido de apertura mitral? ¿O es otra cosa diferente? ¿O no tiene nada Chasquido también hay en la aorta. Igual que la mitral, también hay chasquido en la estenosis aórtica. Al abrirse, va a haber chasquido. El chasquido entonces es breve y seco de alta vibración. Es decir, brrr, y se oye después del segundo ruido. El segundo ruido, ¿por qué es? ¿Cierre qué? De válvulas ventriculares. Sigmoideas, ¿no? Cierre en la mayoría de las estenosis más o menos pura y no calcificada, se debe a vibración de las válvulas en su detención brusca, cuando la válvula la sorprende. En este caso no la sorprende, va de arriba hacia abajo, ¿no? Auscultación. Se escucha en todo el precordio, más con la membrana en borde ternal izquierdo bajo. ¿Qué hay en el borde ternal izquierdo bajo? Poco mitral. Poco mitral aproximadamente. ¿Y por qué escuchamos con la membrana? Todos tienen estetoscopio y no saben para qué sirve la membrana y la campana. ¿Quién inventó el estetoscopio? La ENEC. ¿Para qué sirve la membrana? Para mirar. ¿Y la campana? Para escuchar. ¿Ven? Tienen que ser curiosos.
Y decir, ¿y esto para qué? Yo quiero un Littmann. Sí, un bonito Littmann. ¿Pero para qué sirve? Para cambiar la frecuencia del sonido. Pero el para sonido hacer- escucharlo del niño y del adulto, doctor. Alta frecuencia y baja frecuencia. Baja frecuencia con la campana. Alta frecuencia con la membrana. ¿Qué son los ruidos de baja frecuencia? El tercero, por ejemplo. ¿Cómo se oculta con la campana? Se lo pone así, ¿no? Que no haya nada así que entre por acá. En cambio, la membrana apoya bien, lo aprieta. Investiguen en internet, ay, cómo se oculta, qué es un estetoscopio. Entre el ápex y el borde external se escucha, ¿no? Se confunde con desdoblamiento amplio del segundo ruido. El segundo ruido normalmente se desdobla o no. Sí. Les pregunto esto porque ustedes leyeron anatomía funcional, porque que leyeron fisiología. ¿Sí? Se desdobla. Quiere decir que hay dos ruidos separados. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es el primero y cuál es el segundo? ¿Por qué? Porque hay menos presión. Se cierra primero la boca. Entonces, sí. Pero no se la di. Jesús María. Grupo. Fecha 12/05/26. Mucha charla. Está bueno. Horario 19:45. No, y que iba con la nariz, ese es un ogro. Como dice, no pasa ni el 50%. Así dicen, ¿no? Pero todo van a pasar conmigo, los otros también. Lo de Alcázar y lo de Toledo. Bueno, se confunde con desdoblamiento amplio del segundo ruido o con tercer ruido. ¿Por qué? Usted tiene que imaginarse, ¿por qué se confunde? Porque más o menos va a ser en el mismo tiempo. ¿Me prestas la lapicero, por favor? Se produce a 0.03 o 0.10 segundos del cierre aórtico y es más temprano mientras más cerrada la estenosis por la presión auricular elevada que abre la válvula de forma precoz. ¿Qué más explicación hay? Podría dejarlo yo. Y es más temprano mientras más cerrada la estenosis. Punto. Pero les explica todavía por la presión auricular elevada que abre la válvula de forma precoz. ¿Para qué más explicación? Lo otro ya deberían imaginárselo. Cuando no hay chasquido o clic de apertura en estenosis mitral clasificada, como dijimos, en estenosis mitral muy leve, y si coexiste insuficiencia aórtica importante. Eso es lo que decía sobre la insuficiencia aórtica, más o menos. No hay chasquido cuando hay insuficiencia aórtica importante. ¿Se imaginan por qué? Presiones y volúmenes, ¿no? Chasquido, presión alta en la aurícula, chasquido de la estructura mitral, disminución de la presión en el ventrículo. Se vació expulsando la sangre hacia la aorta. Entonces quedó con menor presión en la aurícula y ¡prum! Esa presión de la aurícula ¡prum! Abre, chasquido de apertura. Y hay insuficiencia aórtica. Entonces hay reflujo aórtico, aumenta la sangre en el ventrículo
Y cuando se abre la mitral, ya hay mucha presión en el ventrículo. Entonces es como si fuera una resistencia para que no se abra tan bruscamente. Por eso los escucho. ¿Entendieron? Simple, ¿no? Es solamente un pensamiento lógico. El soplo mesodiastólico, ¿por qué es? Comienza justo después del chasquido de apertura, es áspero, de muy baja frecuencia, y recuerda el redoble de tambor. Se oye en la punta y mejor en posición de pachón o después de ejercicio físico. ¿Cuál es la posición de pachón? Decúbito lateral izquierdo. Posición de pachón. Yo tenía un docente en el hospital en Brasil que se llama apellida Pachón y hace electrofisiología. Un colega fue allá y le hizo un tratamiento. La intensidad del soplo no tiene relación con el grado de estenosis, sí su duración. La intensidad del soplo. Mientras más intenso el soplo, uno dice, no, más grave. No es así. Su duración sí. Porque mientras más cerrada, demora más en pasar la sangre. Entonces va a demorar más en llenarse, entre comillas, el ventrículo, o aumentar la presión en forma suficiente como para abrir la válvula aórtica y cerrar la mitral. Parece que hablé mucho ya, me arde. Estenosis mitral leve es un soplo corto, grave, va hasta el segundo ruido, pues las presiones auriculoventriculares no llegan a igualarse. El soplo presistólico por contracción auricular, ausente en la fibrilación auricular, es más intenso y áspero que el mesodiastólico. Cuando hay fibrilación auricular, no hay contracción auricular, ¿no? Por consiguiente, en la estenosis mitral solamente va a haber un soplo, el soplo mesodiastólico. No hay presistólico. ¿Por qué no hay presistólico? Porque no se contrae del todo la aurícula. Porque no se contrae el aurículo. La sangre va pasando más en llenado rápido. En la estenosis mitral, el soplo mesodiastólico puede quedar enmascarado por el soplo diastólico órtico. Pero el soplo diastólico órtico es el soplo de insuficiencia. El soplo mesodiastólico puede quedar enmascarado. El mesodiastólico tiene que haber nomás, ¿no? Porque es llenado rápido. Pero ahí hay reflujo aórtico al mismo tiempo, ¿no? Entonces, hay un soplo de insuficiencia aórtica y un soplo de estenosis mitral. Dos soplos que se transmite a la punta. Todo soplo áspero en la punta suele ser de origen mitral. En insuficiencia aórtica importante puede haber el soplo mitral funcional de Austin-Flint, que simula el soplo orgánico. Hasta transmitido a la punta es una parte. Y todo soplo áspero en la punta suele ser de origen mitral. Entonces, cuando ustedes vayan y ausculten mitral, en la sístole, ¿qué soplo sería? Aórtico. Soplo en la punta, ¿qué soplo sería? En la sístole, en la punta, ¿qué soplo sería? O sea, la causa De insuficiencia. De insuficiencia. Y si ustedes auscultan un soplo sistólico en el segundo espacio intercostal derecho, ¿qué soplo sería?
Ahí sí sería la otra. Soplo en el segundo espacio intercostal derecho, en la sístole. Aórtico. ¿Qué soplo sería? Estenosis. De estenosis. En la sístole, en las arterias va a ser soplo de estenosis. En las aurículas ventriculares va a ser soplo de insuficiencia. En la diástole va a ser en las arterias soplo de insuficiencia. Y en las aurículas ventriculares va a ser soplo de estenosis. El soplo de Austin Flynn, ¿por qué se lo nombra aquí? No tiene nada que ver con la estenosis mitral, pero se lo nombra porque podemos confundirlo. No hay estenosis mitral en el soplo de Austin Flynn, no hay estenosis mitral, pero hay insuficiencia aórtica importante. Entonces, esa sangre que sale por la aorta parte, se vuelve y llena casi el ventrículo izquierdo. ¿Qué pasa con la válvula mitral? Estaba así, ¿no? Porque le estaba pasando la sangre de la aurícula al ventrículo y al mismo tiempo hay la insuficiencia aórtica, rápidamente aumenta la presión del ventrículo y esa válvula hace así, se quiere cerrar. Entonces, en el momento que pasa la sangre de la aurícula al ventrículo está semicerrada y ahí hay soplo de Austin Flynn, como si fuera estenosis, pero es una estenosis causada por la insuficiencia aórtica. ¿Y por qué por la insuficiencia aórtica? ¿Qué pasa con la insuficiencia aórtica? ¿Por qué produce eso la insuficiencia aórtica? Por la presión. Porque aumenta la presión en el ventrículo. Mientras más sangre, mayor presión. Mientras menos sangre, menor presión. Doctor, a mayor presión y mayor volumen, ahí ya se ve el signo de Lincoln, creo que le llaman, ¿no? Cuando uno tiene la pierna entrecruzada, ¿no? Si hay una insuficiencia aórtica y el ventrículo izquierdo está dilatado y aumentado en volumen, esa fuerza de presión que va a hacer al momento de abrir la válvula va a hacer que se sienta pues, esa vibración en las piernas, ¿no? No sé. Recuerdo. ¿Signo de quién es ese? Signo de Lincoln le llama por... Lincoln. Del expresidente, porque cuando lo grabaron sentado, su pierna tambaleaba por la arteria poplítea. Abraham Lincoln, Ajá. el primer presidente de Estados Unidos, A eso no sé. 1776. ¿No? La revolución. Sí, creo. Ajá. A eso le llama, dice, el signo de Lincoln por la presión que hace la sangre y las arterias poplitas son las que dan ese signo de tambaleo de la... Quiere decir de que baja demasiado la presión en las arterias de las piernas, porque fluye e inmediatamente se vuelve. Ajá. Por eso que muchas veces también se ocultan dos soplos en las arterias, uno sistólico y otro diastólico, podríamos decir. Cuando va y cuando vuelve. Pero el signo de Muset es más... Muset le llama también. Sí, el que más se nombra. Rayos X de tórax. ¿Cómo está la radiografía de tórax en la estenosis mitral? Más frecuente que la estenosis mitral no origine cardiomegalia. ¿Sí o no? ¿Por qué? En la mayor cantidad de tiempo, sí. Pero al final el ventrículo derecho se va a dilatar. Ahí puede haber. No, pero en general no sucede. Signo fundamental de la estenosis mitral pura: agrandamiento de la aurícula izquierda, cuarto arco izquierdo y doble contorno de la derecha. ¿Se los dibujé, no? ¿O no? No. No. Ay. ¿Qué se llama este arco? ¿Qué se llama este arco? ¿Qué se llama este arco? ¿Qué se llama este arco?
¿Qué? ¿Y este arco? Vena cava superior, vena cava. En la estenosis mitral pura, típica, va a haber esto. ¿Qué se llama eso? Cuarto arco. Normalmente son 3. Y doble contorno a la derecha. Eso es lo que se ve en la radiografía típica. El otro día vimos una radiografía que tenía doble contorno. No se veía tanto el cuarto arco. Porque también depende de cómo la saquen, a veces está muy ajustada. El otro día me olvidé de borrar la pizarra. No me recuerdo. El grado de agrandamiento de la aurícula izquierda no guarda relación con la gravedad de la estenosis. Es mayor en la fibrilación auricular, estenosis mitral leve o larga data, y sobre todo si existe insuficiencia mitral. Rayo X de tórax, campos pulmonares. ¿Ve? Hemos visto área cardíaca y ahora vemos campos pulmonares. ¿Cómo están los campos pulmonares? ¿Qué hay en el pulmón? Hay hipertensión. Entonces, aumento de la circulación venosa en campos superiores. Entonces, en el pulmón, normalmente la circulación de aquí, ya van a ver arterias bien delimitadas, bien gruesas. Líneas B de Kerley, ¿qué son? No sabía. Nada, ¿escucharon alguna vez? ¿Ah? Hubo una segunda guerra mundial y antes hubo una primera. Líneas B de Kerley. No es Kerley la que trabaja en Unicel. Kerley se llama, ¿no? La chica. Es por procesos inflamatorios, porque normalmente una persona con esta patología va a tener frecuentemente congestión pulmonar, a veces derrame pleural. Dilatación de arteria pulmonar en estenosis mitral crónica, hipertensión pulmonar por constricción de arterias distales. Ese ya es un grado importante de hipertensión, que en la radiografía es difícil verlo. Mejor ya el eco es el que nos dice cuánto hay de presión. Electrocardiograma, si no hay FA, hay dilatación de la aurícula izquierda, estenosis mitral moderada y severa. Onda P de más de 0,12 de duración, eléctrico auricular a la izquierda. La hipertrofia derecha denota hipertensión pulmonar. Bloqueo de rama derecha puede haber también por la hipertrofia. En el electrocardiograma lo característico. ¿Qué ven ahí? La P mitral. P mitral. ¿Cuánto mide la P 2. de tiempo? 120 milisegundos. 0,12. ¿Cuánto mide el PR? 0,12 a 0,20. Características de la P, ¿se recuerda de la electrocardiografía? Les mostré eso. No se escucha, padre. ¿Qué quedamos? Pues todo lo que se explica es al aire. ¿Cómo se llama esa onda P? ¿Qué? El lomo de camello. Aurícula derecha, aurícula izquierda. ¿Esa es bifásica o bimodal? Bimodal. ¿Por qué bimodal? Puedo decir por qué no es bifásica. No, ¿por qué bimodal? Porque no es bifásica. Es bimodal porque tiene dos formas, dos modos
pero es positiva, no baja de la línea de base. ¿Ya? Bifásica, dos fases, positiva, negativa. Esta es bimodal. Caramba, yo pensé que eso ya sabía. Voy a tener altísimas cosas para preguntar. Claro, porque no te digo. El ecocardiograma, vamos a ver que hay hipertensión pulmonar, es lo más llamativo. Y vamos a ver también la estenosis mitral, vamos a ver el flujo con Doppler, ¿no? El flujo de la válvula mitral, vamos a ver la fracción de eyección. El ventrículo izquierdo realmente no tiene nada, el ventrículo derecho puede ya estar afectado. Y eso nomás. Así dijo Lara, ¿no? En la entrevista. Eso nomás. ¿Alguna pregunta? Tratamiento. ¿Cómo se trata la estenosis mitral? Beta bloqueadores para esa fibrilación. Si no hay fibrilación todavía, y la fibrilación, si no hay insuficiencia cardíaca, como tiende a ser de alta respuesta, se trata con beta bloqueadores o con digoxina y amiodarona. O verapamilo si hubiera, carbonita de calcio. Pero generalmente hay congestión, diuréticos. Y si hay fibrilación, anticoagulante. ¿Qué anticoagulante? Hay dos tipos. Warfarina sódica de 5 miligramos. Que se da de acuerdo al tiempo de protrombina. Se pide un examen previo. El tiempo de protrombina normal es de 12% y de actividad 100%. Entonces tiene que bajar al doble, generalmente a 24, para que el paciente tenga menor posibilidad de tener trombosis y luego accidentes vasculares cerebrales isquémicos. Generalmente aquí en la aurícula, vamos a dibujarla así, hay una hojuela y la sangre se mete ahí y ahí se coagula. Y ahí sale un émbolo que va generalmente al sistema nervioso central y produce accidentes vasculares cerebrales isquémicos. Entonces, la warfarina de 5 miligramos, dependiendo del peso de la persona, menos de 60 kilos, puede empezarse con medio comprimido al día. Se pide primero un tiempo de protrombina y después a los 5 días o 4 días se pide otro tiempo de protrombina y se observa cuánto bajó el tiempo de protrombina. Realmente debería ser el doble, o sea, 24, para que haya menor posibilidad de coagulación. Si es que no disminuyó mucho, no aumentó, se aumenta, por ejemplo, si era medio, se aumenta 2/3 o una tableta y así uno va regulando, porque eso se mide con un índice que es de 1 a 4, ¿ya? Del tiempo de protrombina. Uno normal debe estar el tiempo de coagulación entre 2 y 3, generalmente. Si fuera prótesis, tendría que ser 2.5 a 3.5. Después de 4, ya hay riesgo de hemorragia. Entonces, ahí hay que buscar. Luego, los nuevos anticoagulantes. Tenemos el rivaroxaban, grande, que viene de comprimidos de 10, 20, 10, 15 y 20 miligramos.
se da una vez al día. Eso no necesitan hacer laboratorio previo. Solamente se da de acuerdo a la edad, de acuerdo a la patología y al peso. Tienen menos problemas colaterales. Luego tenemos el apixaban, que viene comprimido de 2.5 y 5 miligramos. Se da 2 veces al día. Generalmente se utiliza en pacientes donde tienen problemas, digamos, pacientes renales o pacientes donde uno puede, donde es necesario que se suspenda rápidamente y el paciente queda en condiciones, por ejemplo, de hacer una cirugía de emergencia. Luego tenemos, ha salido el otro, ¿cómo se llama el otro? ¿Cómo se llama el otro? El tercero, en disputa. El edoxan, pero no me recuerdo el nombre genérico, que viene de 30 a 60 miligramos. Yo no lo usado todavía, recién lo han presentado. Dicen que tiene una acción parecida, más segura a la Pixaban, pero se da una sola vez al día. Estos medicamentos sí no se dan cuando hay prótesis, porque todavía no se sabe hasta qué punto van a hacer su efecto. Ahorita me voy a acordar. Edoxan. No. Edoxaban, dice. Rabigatran, ¿no es? Dabigatran. ¿Es? No hay acá. Entonces el edoxan es el nombre genérico. ¿Cuál es el de edoxan? ¿Edoxaban? Edoxaban. Muy bien, ese hay, pero yo no lo he usado, es nuevo. El que más se usa es el rivaroxaban y el apixaban. Luego bajamos la frecuencia cardíaca, disminuimos la posibilidad de coágulos si hay fibrilación auricular, disminuimos la congestión con diuréticos y si no hay fibrilación le damos aspirina de 100 miligramos una vez al día. Podemos usar espironolactona de 25 para disminuir la fibrosis. Y ese paciente solamente es para mantenerlo más o menos. El tratamiento definitivo es cirugía, el cambio valvular. Si no, el paciente va a empeorar igual.